Y un martes más estamos en este programa del Rincón Deportivo hablando de todo lo que sucede en el ámbito comarcal, pero también nacional, internacional. ¿Qué le vamos a decir? Durante la próxima hora vamos a abordar todos estos temas, pero principalmente teniendo en cuenta lo que ha sucedido este fin de semana en el ámbito deportivo. Aquí tenemos en nuestro estudio, como siempre, a Álvaro Delgado, que se acercaba al micro, lo tenías ahí alejado, pero lo necesitamos. Muchos sí tenemos que gritar, si no, para que no se oiga la gente en sus casas. Yo creo que la gente me podría escuchar, pero bueno, buenas tardes a todos, tardes, noches ya. Hoy, al menos por el momento, vamos a estar nosotros aquí solitos, ya que Pedro tiene otros quehaceres. Veremos a ver si en la parte del fútbol nos puede ayudar un poco más. Pero comenzamos, como siempre, hablando de otros deportes en este Rincón Deportivo, como habitualmente. Hoy tampoco ha habido rugby, volverá la semana que viene, por eso comenzamos por voleibol, donde ya decíamos, tenía una gesta muy difícil de realizar el grupo Ercesoria en competiciones europeas y pues como la lógica decía, no ocurrió. De hecho, perdieron, tenían que ganar, tenían que vencer por 3-0 o por 3-1 y perdieron ante el Piacenza en esa vuelta de los 16avos de final ante el equipo italiano 3-1. Vencieron y han quedado apeados de esa segunda competición europea. Aún así, ahora se centran en Liga y este fin de semana el grupo Ercesoria Río Duero vencía 3-0 ante el Tarragona por parciales de 25-20, 25-18 y 25-19. Ahí queda eso para seguir en ese segundo puesto de la máxima categoría española de voleibol. Y también, hablando de voleibol, aunque no lo hacemos habitualmente, hay que decir que en Burgos tenemos un representante, en este caso no en la máxima categoría, sino en la tercera categoría del voleibol, donde recientemente podemos decir que no le está yendo muy bien. El Universidad de Burgos va último después de 15 jornadas en las cuales tan solo ha ganado 2 partidos. En esta última jornada perdían ante el Chamartín Vergara en un grupo A de la tercera categoría que está liderando el Moreno Sáez Sporting. También hay que decir que el filial del grupo Ercesoria está en esta misma categoría y va por encima de los burgaleses en octavo puesto de un total de 12, así que no van bien las cosas para el voleibol burgalés. Y ahora pasamos al balonmano, concluyendo este europeo que se celebraba en Dinamarca, Suecia y en Noruega. Y hay que decir que la selección danesa, los de Dinamarca, se llevaron este europeo tras vencer 34-27 a Alemania, en una final que estuvo muy disputada. Y lo curioso es que la selección cierra un círculo tras llevarse el campeón olímpico en el 24, campeones del mundo en el 2025 y ahora este oro continental en el 2026. Así que sin duda un triplete al alcance de muy pocos, que tan solo ha estado como te explico aquí, solo lo ha hecho Francia en 2 ocasiones. Y también en mano comentar que el Tubos, el equipo ribereño, volverá a la competición este próximo 8 de febrero para medirse fuera de casa frente al Nava. Como comentábamos la semana pasada, último clasificado, el equipo segoviano, y a priori un partido asequible, eso que nos gusta decir que nunca que es fácil, pero asequible y que sin duda dará esa tranquilidad o intentará alejar al Villa de Aranda de esos puestos de descenso. Se sitúa actualmente 11º en apenas un punto de diferencia, así que esperemos que lo hagan bien y que sigan haciendo posiciones y se mantengan en esa mitad de tabla que es su objetivo. Y seguimos con el balonmano, porque si estábamos hablando del Villa de Aranda, que ha parado, como es lógico, en la primera categoría para disputar ese europeo de balonmano, en segunda, ya lo sabemos, se estaban disputando partidos como normalmente después de Navidades. Estamos pendientes por arriba del Burgos, por abajo del Soria. Este fin de semana, malas noticias tanto en la zona alta como en la zona baja, y es que perdía el Burgos ante el Proin Triana de Sevilla por 28-23 en un partido muy disputado que se llevaban los locales, que además se ponen primeros de esta categoría de plata con ese puesto, menos de momento, de ascenso directo
a la máxima categoría. Por abajo, el Balonmano Soria con 10 puntos se mantiene en esa puntuación después de perder 38-26. Muy clara esa derrota ante el Sinfín Santander por parte de los sorianos, que bajan un puesto más y ya se sitúan en el número 14, ante penúltimos de esta Liga de Plata. Por lo tanto, se le complican las cosas a un Balonmano Soria que está, eso sí, de momento a 3 puntos de la salvación que marca el Cisne Pontevedra. Próxima jornada también en esta segunda categoría estaremos pendientes del Balonmano Soria Benidorm, que se juega en tierras sorianas, y del Burgos contra Zaragoza. Y pasamos ahora al baloncesto, si te parece, Ismael, comentando los resultados de los equipos tanto de Burgos como de Soria. Comenzamos por el San Pablo Burgos, y es que el San Pablo tuvo otro desenlace ajustado, que en este caso no cayó a su favor, tras caer derrotado 77-71 frente al Básquet Girona. Un partido que estuvo muy ajustado, en el que los burgaleses comenzaron los primeros minutos muy desacertados, pero poco a poco se fueron acercando en el marcador, y apenas quedan menos de 4 minutos del final, o en los últimos instantes, el héroe del Girona, Livingston, hizo 9 puntos consecutivos, anotó un triple que se alejó del marcador, y ya en última jugada una falta del San Pablo pues hacía anotar 2 puntos desde el tiro libre, para finalmente caer derrotados con esa diferencia, que a priori en los últimos instantes, en apenas los 40 o en un minutito, pues están muy próximos en el marcador, pero que sin duda se deja otro resultado negativo. Ya van 4 consecutivos. Fíjate que tenemos una racha bastante positiva con 2 victorias, si no me equivoco, pero sin duda ya 4 derrotas consecutivas. Hay que decir también, es mala suerte, que apenas la hace 4 por 95-98, hace 3 por 1 punto, 79-80 fuera de casa, y la anterior también, perdón, en casa, y la última 73-72 frente a Força Lleida. Y de nuevo un equipo catalán, el Girona, pues al final apea al San Pablo Burgos de esa buena racha que tenían, y bueno, 17º clasificados, a 4 puntos de salir, pero se antoja un poco complicado. Y recordamos que en este partido fue la segunda vuelta, es decir, empiezan los partidos, una nueva vuelta de esta liga, y hay que lamentar esta derrota por parte del San Pablo. Le están yendo muy mal las cosas al San Pablo, y decías, de los últimos 4 partidos, el que más diferencia ha habido ha sido de 6, este último contra el Girona, que también es un poco engañosa, porque en el baloncesto lo sabemos, cuando hay una mínima ventaja, pues el que va perdiendo siempre tiende a hacer faltas, claro, que alguna vez, digamos una de cada 10, sirven para que fallen los tiros libres y poder hacer una contra y remontar el partido, pero en las otras 9 normalmente sirve para una diferencia de 1, 2, 3, 4, 5 puntos, pues se haga más grande. En este caso, que yo lo estuve viendo, al final ya quedaban nada, no sé si segundos, 15 segundos, muy complicado, y luego se te puede dar. En el baloncesto, una canasta buena, un 3+1 te puede salvar, pero hay que decir que el Girona también venía pues de una buena racha, con 2 victorias consecutivas, y sin duda 10º clasificado, fíjate, a 2 puntos de ese playoff, ese playoff de los cuartos de final. Y bueno, pues también un equipo que peleaba y fuera de casa no es fácil, así que lamentablemente pues eso, el San Pablo comenzaba la segunda vuelta. Hay esperanzas todavía, no hay que dejar de creer, como dicen, pero se antoja de momento complicado ese. Sobre todo esperemos que salga del ascenso, ya con eso somos felices. Sí, va a estar muy complicado, porque además el Morabanc Andorra, que es el ahora mismo rival más directo, directísimo, después de cambiar de entrenador, conseguía ganar contra uno de los equipos que están, no era la idea que estuviesen por abajo, pero el Gran Canaria perdía ante el Morabanc Andorra 94-78, además victoria clara. Y los del equipo pirenaico pues se ponen ya 3 victorias por encima, 2, pero sumando ese partido de desventaja que por el momento tiene con el San Pablo. Por lo tanto, se antoja muy complicado que pueda el San Pablo salir de esos puestos. Únicamente hay 2 puestos de descenso, especialmente teniendo en cuenta que este próximo sábado se enfrentan ante el Tenerife de la parte alta. La siguiente semana viajarán hasta Murcia para enfrentarse ante el UCAM. Dentro de 2 semanas reciben en Burgos al Bilbao Basket, y dentro de 3 semanas se cierra este complicado ciclo con el Baskonia, todos ellos de la parte alta. Por lo tanto,
Muy complicado esa salvación para el San Pablo, que lo más probable, a lo mejor no, pero lo más probable es que dentro de 4 partidos haya perdido otros 4 más, sumando ya 8, y el Andorra quizá, pues con que haya ganado 1, ya está 4 por encima. En estos casos también se suele dar, ojalá se dé en este caso también para el beneficio del San Pablo, es que cuando se miden equipos de la parte alta contra equipos de la parte baja, pues siempre yo creo, aunque no lo pienses, esa parte de tranquilidad, confianza, que a veces puede salir a favor del equipo que va peor clasificado. Sí. Porque al final, primera posición, no tienes nada que perder, como quien dice. Es decir, sí te puedes perder esos 2 puntos, pero bueno, te puedes permitir ese lujo. Que es que no, en el inconsciente a veces pasa también en cualquier deporte que dices, bueno, pues voy por cumplir el expediente, que no tiene por qué ser así, porque reconozco que es la primera división. Pero bueno, siempre se puede dar la sorpresa y ojalá que dentro de un mes, ojalá, pues el San Pablo, imagínate, esté fuera, por lo menos fuera del descenso. Con eso, o muy próximo a igualarse con el Moraván. Sí, yo con que gane uno de estos 4 partidos me conformaría. Me parecería más de lo esperado, porque viendo la clasificación y el baloncesto no es como el fútbol, que puede haber una sorpresa máxima. Es complicado, sí. Pues con que sea capaz de vencer cualquiera de los 4, pues son pocos, ya sería sí. una forma de decir, bueno, que no estamos muertos. No, desde luego que no. Esto en primera división, en la conocida como Liga CB, en la segunda categoría, también conocida como Primera FEB, anteriormente como LEB Oro, tenemos otro representante, el Tizona, que por primera vez en el año 2026 ganó 80-76, que se me está yendo la cabeza. Vencía al Figui Palma, uno de los 2 equipos de las Islas Baleares que militan en esta categoría, y bueno, al contrario que el San Pablo, se aleja del descenso. Ya con 5 victorias y 12 derrotas se pone 2 por encima del Palmer Basket, el otro equipo también de Mallorca, y bueno, se aleja, por lo menos durante estos próximos días, durante estas próximas semanas, puede respirar relativamente tranquilo. Próximo encuentro será ante el Fuenlabrada, difícil lo tendrán ante los madrileños de la zona noble de esta segunda categoría del básquet. También, para cerrar el capítulo de baloncesto, hablar del CSB, del Club Soria Baloncesto, que en regional pues volvía a las andadas y perdía casi de 20, 85-66 ante el Aldea Mayor. Por lo tanto, lo que parecía que había sido una mejora en este inicio de año 2026, al menos por el momento, no se ha transformado en realidad. Y ahora, dentro de lo que son las ligas, vamos a hacer un pequeño parón porque tenemos que hablar de más cosas deportivas, en concreto de 2 deportes, el duatlón y el ciclismo. Eso es, el comentar que Duatlón de Soria, que cumplirá el próximo 8 de este mes su edición número 23, contará con un campeón del mundo en la línea de salida, como es el caso de Javier Martín. Por segundo año consecutivo, la cita soriana será uno de los clasificatorios organizados por la Federación Española para el Campeonato de España de Duatlón, que en 2026 se celebrará el 28 de este mes, cerrando el mes en Cáceres. Será este domingo, y luego también, como decíamos, hablamos de ciclismo, porque aunque quede mucho todavía para llegar a esas fechas primaverales, las carreras no se organizan en 2 días y hay que ir diciendo quiénes van, quiénes no. Claro, en la Vuelta por segundo año consecutivo encontramos al representante burgalés, al Burgos Burpelet BH, con ese Burpelet bien marcado, que va a estar presente en la ronda española. Eso es, el Burgos Burpelet BH, como comentaba Ismael, participará un año más en la prestigiosa Vuelta a España. Vamos, una de esas 3 grandes, es la última que se celebra. Primero saben que es el Giro, luego en julio el Tour, y en agosto-septiembre, finales ya del verano, esta Vuelta a España. El equipo que dirige Julián de Izquierdo ha recibido una de las 2 invitaciones. Recordamos que esto va siempre por invitación, al ser el Burgos un equipo UCI Pro Team y no UCI World Tour, que se considera como la máxima categoría. Solo puede acceder a categorías máximas o de ese rango de UCI World Tour a través de invitación. Así que estamos muy contentos y sin duda una buena forma de llevar nuestros patrocinios pionarios, como es el Burpelet, pues a las televisiones de todo el mundo prácticamente, porque el ciclismo, aunque la gente no lo crea,
en este caso el Tour, hablando del Tour, creo que es el evento deportivo o de los eventos deportivos más vistos en todo el mundo. O sea, que parezca que no tiene una gran afición, muchísima gente lo ve en todo el mundo, y la Vuelta a España también. Así que es un escalafón por debajo, pero sin duda un evento importantísimo, y que si puede llevar un patrocinio a esta comarca como es Burpeler, pues mejor que mejor. Le deseamos que lo hagan mejor que el año pasado, Sí, porque estábamos recordando justo cuando hemos conocido la noticia que en 2025, después de un año sin participar, gastroenteritis y alguna que otra lesión, dejaron al Burgos Burpelet BH con 2 o 3 corredores al final de la Vuelta, y empiezan creo que con 9, o sea que 9, son 9, esperamos que lo hagan mejor. Ya no. Luego el rendimiento deportivo, bueno, va aparte. Ojalá sea como cuando consiguieron una victoria con John Madrazo a la cabeza en el año 2021, creo recordar. También es el 21, sí. Pero bueno, por lo menos que puedan competir y que no sean problemas extradeportivos, en este caso, pues de por lo menos salud. Terminar todos, que al final a ellos también, fuera más allá de la competición, además, todo lo que son quintos ciclistas es llegar todos sanos y salvos a la línea de meta, porque ganes o no, el esfuerzo que haces y el trabajo que te lleva todo el año y esos 21 días no los sabe nadie más que ellos. Así que es por lo menos acabarla. A ver si un día podemos traer a un ciclista, ahora que están bueno, pues con esa pretemporada, tienen algo más de tiempo y podemos charlar con él para ver lo que es el ciclismo. Bueno, sabemos que es un deporte muy duro, pero también muy personal también. Sí. Hecho, si estás tú en la bici, vas en equipo, pero al final que le den las piernas a ti, el que tiene que pedalear eres tú, y no hay más. Sí, interesante, a ver si podemos gestionar una entrevista, sí señor. Y ya que hemos abierto el tema del ciclismo y de la Vuelta a España, bueno, ¿qué te parece si charlamos de lo que es el recorrido, que también se conoce además de los equipos participantes, en un año después de esos problemas y de esas manifestaciones que, bueno, protagonizaron por encima del rendimiento deportivo pues la Vuelta a España 2025. Esto sucedió sobre todo en una zona norte, podríamos decir que Asturias y fundamentalmente el País Vasco, donde pues hubo bastantes protestas. También en Madrid, donde el 95% de las veces acababa con ese recorrido por la zona noble de la capital española. De dos Austrias. Pues bien, este año ya conocemos el recorrido, además de los participantes, y en este recorrido, bueno, se pueden destacar varias cosas. La primera, como habitualmente, no empieza en España, empieza en otro país europeo, como es Francia y Mónaco. Incluso también el Tour a veces hace estas cosas, es decir, anda que hay territorio, a ver, siempre se ponen patrocinios económicos y demás, pero anda que no hay territorio. Pero bueno, en este caso voy a Mónaco. Es curioso también, una primera etapa en Mónaco. Sí, creo que va a coincidir con el circuito de la Fórmula 1. No sé si lo han detallado ya exactamente, si va a ser estilo contrarreloj o no. Pero bueno, en Mónaco la Fórmula 1 tiene un circuito muy famoso y muy peligroso también, y creo que sí que se empieza allí y luego pues se salta hasta la zona de los Pirineos como habitualmente, se pasa por Andorra y ya esquivando prácticamente Cataluña se llega a la Comunidad Valenciana, Murcia, varias etapas en la zona de Castilla-La Mancha y Andalucía. Ni rastro de Castilla y León, ni rastro de Aragón, ni rastro de Cantabria, ni rastro de País Vasco y ni rastro de Asturias. Para la gente que no esté como escuchando, decíamos, fueron los sitios donde más problemas hubo en las protestas, y sobre todo, lo más llamativo de todo, ni rastro de Madrid, que es donde se han celebrado, a excepción de los años en los que había año jacobeo, que muchos ha terminado en Santiago de Compostela, pero el próximo no lo es y no acaba en Madrid, acaba en Granada. Un lugar muy bonito, pero llamativo sobre todo. Para la gente que nos escuche, les invitamos a que miren ese mapa que la organización plantea siempre con esas líneas de principio a final. La parte oeste de la península es un yermo, es decir, no hay ni una línea, ni un trayecto de desplazamiento, nada. Así que llamativo cuanto menos. Y también, para que la gente lo sepa, son 21 etapas, tanto son 4 etapas onduladas, es decir, sube y baja, una etapa ondulada con final en alto, 4 etapas llanas, ideal para los sprinters, 4 etapas de media montaña, 6 etapas de montaña. Si algo caracteriza la Vuelta es que siempre sí que arriesga mucho con el recorrido, sobre todo con etapas muy duras, sobre todo para ese espectáculo de los escaladores, que al final son los que luchan por la general.
2 contrarrelojes individuales y obviamente no hay contrarrelojes por equipos y 2 días de descanso como viene siendo habitual. Y ahora, si tenemos a vosotros no lo podéis ver, no sé si decir vosotros o ustedes, pero bueno, vamos a tutearles. Vosotros no lo podéis ver, pero es curioso buscarlo porque el año pasado se criticó a la Vuelta a España precisamente por lo mismo, pero en versión contraria. No pasaba ni por Andalucía, ni por Castilla-La Mancha, ni por prácticamente Cataluña, ni por la Comunidad Valenciana. Así que, bueno, yo tampoco me gusta meterme en berenjenales, pero creo que métete. Tanto el año pasado como más allá de las protestas, se podían haber hecho las cosas mucho mejor. Y en lo que se refiere a, sobre todo, territorio por el que se pasa, pues hombre, es preferible que un año haya 2 etapas en Castilla y León, una en Asturias, 1 o 2 en Andalucía y tal, y al año siguiente que se repita más o menos. Claro. No que este año haya 10 etapas en Andalucía y el año pasado ninguna. Claro. No tiene ningún sentido. No, y que también es lo que hablamos muchas veces en el recorrido. Claro, que España es muy grande, es un país con mucha variedad tanto de planicies, finales en alto. También hay que tener en cuenta que no sé, hace mucho tiempo que no se cuenta con las islas. Es decir, de que ellas tienen, creo, en las Baleares tienen su propio circuito, la Vuelta, creo, una de estas clásicas que se llama, pero también contar con logísticamente es complicado. Pero bueno, se podía mirar, lo comentamos creo el año pasado también, una vuelta por las Islas Canarias, aunque sea una etapa con final en alto en el Teide, por ejemplo, siempre estaría muy bien, y sobre todo la afición que hay ahí, que va gente específicamente a subir con la bici pues las montañas, es decir, ese paisaje como lunar, no tener, es muy llamativo, como el Mont Ventoux en Francia. Pero bueno, es llamativo como la organización dice o una cosa o la otra. Que también una Vuelta a España tendría que durar igual 50 días para recorrerlo todo, ¿sabes? Pero sí que es muy drástico, ¿verdad? Una Exactamente. Se criticó con razón el año pasado por parte de los andaluces y de la gente, sobre todo de la Comunidad Valenciana, donde hay sitios pues como Sierra Nevada que son espectaculares para el ciclismo. Y este año, pues lo contrario. El dato: entre Andalucía y Murcia el año pasado se corrieron 0 etapas. Este 0 kilómetros. 0 kilómetros, 0 etapas. Este año 12 de las 21. 12. ¿Qué explicación tiene eso? A mí me gustaría saberla. Pero un poco reproche, bueno, a saber, lo que reproche un poco castigo por lo que pasó de manifestaciones y demás, que al final empaña el deporte. Pero me extrañaría que si hubiesen pasado por Andalucía el año pasado no hubiese habido manifestaciones también. No, y Madrid sobre todo, que Madrid, que es que no todo pasa aquí en España, todo pasa por ahí. Es decir, parece como las películas de un meteorito, siempre cae en Nueva York, pues aquí todo pasa en Madrid, ¿sabes? Que al final sí que la capital. Pero bueno, interesante dato y sobre todo lo más importante, que el Burpellet. Eso, lo más importante. Aunque no pase por Burgos, aunque no pase por Soria, aunque no pase por Castilla y León, vamos a estar presentes gracias al Burgos Burpellet BH, al que, bueno, le deseamos lo mejor ahora que está haciendo también alguna vuelta pues por países extranjeros y también de estas clásicas ya previas a este tiempo de primavera. Pues bueno, le deseamos lo mejor, siempre representándonos. Y ahora, después de estar creo que 10 minutos hablando de ciclismo, que va sobre ruedas, Ismael. Es que va sobre ruedas. Es que se nota también los deportes en los que tenemos más interés y en los que menos. Más interés no, más, oye, pues estar más ducho, es decir, es lo que tiene, estar más preparado y tal. Pero bueno, lo bueno de este programa es que siempre abarcamos todo. Mayor o menor medida, intentamos tocar todos los deportes. Y ahora vamos a la pelota. Venga. Bueno, ya pueden subir la radio los que no les interese el ciclismo y los que sí les interese la pelota, porque vamos a que se me cae el boli. Vamos a comentar los resultados de este fin de semana en la Liga de Clubes de Pelota Mano. Recordamos, siempre nos gusta recordar, una liga en la que participan clubes y lo hacen con sus distintos jugadores a los cuales alinean pues en función de si quieren que disputen el partido de individual y el partido de parejas, que son los dos encuentros en los que se dirime si gana o empata o pierde el club. Pues bien, podemos decir que ha habido victoria para el Urbión, empate para el San Cristóbal, que no conseguía con Xavier Sancho vencer en individuales ante el Barberito, ante la mano de Cestau, que se imponía 0-10 perdía, 10-3 y 5-2 para los riojanos. En el caso de la pelota mano por parejas, sí que conseguía ganar la dupla Lavaca Garmendia para el San Cristóbal ante la del Barberito
por 10-3, 10-5 y en el definitivo 1-5. Luego, para el club de pelota Urbión, los sorianos que jugaban en casa vencían gracias a Lerena en individual. 6-10 perdían en el primero, pero remontaban en el segundo y en el tercero 10-1 y 5-0 ante Apaolaza del Humore Navarro. Eguiguren y Bernaola no tenían tanta complicación y ganaban 17, 17 ante Apeztechea y Urruzola en este partido de parejas. También siempre nos gusta comentar pues la insistencia con los filiales y con esa participación de Luis Cabrerizo y de Alex Hernando en la segunda categoría de este deporte. Allí perdieron ante el Ezcaray, pero dieron la talla, ganaban primero 10-2 el primero de los juegos, perdían 4-10 y en el definitivo, que es nada más a 5, caían por 1-5, en la que es la segunda derrota consecutiva de estos representantes del club pinariego y además nacidos en la zona. Hacemos ahora un pequeño descanso, vamos a publicidad y continuamos con todo el fútbol. Está sintonizando Radio Pinares en la 90.8 de la FM, con las entrevistas, reportajes, noticias comarcales y la música más variada. En Covarrubias, Pastelería Raquel, besos y borrachos tradicionales. Calidad artesanal en todos nuestros productos. Estamos en Plaza del Obispo Peña, número 4, 947 40 64 23. En tu visita a Covarrubias, no te vayas sin entrar en Pastelería Raquel. Ayer y también hoy. Y por supuesto que mañana, al lado, a tu lado, en tus raíces y en tus logros. Porque lo bueno de estar siempre es que siempre vamos a estar. Caja Rural de Soria, contigo donde estés. Repasa las categorías inferiores. Juvenil. Y este fin de semana ya se ha podido disputar prácticamente todo. Concretamente, en el juvenil empezamos hablando de la División de Honor Nacional, donde el Burgos Club de Fútbol, en el grupo 5, la primera categoría, después de perder ante el Real Madrid la pasada jornada, esta vez perdía ante el Real Valladolid 1-3 para los vallisoletanos. Ahora el Burgos Club de Fútbol tiene 13 puntos y se sitúa a 3 de la salvación. En regional, jornada 18, el Numancia caía fuera de casa frente a la Segoviana, suma ya 23 puntos y se coloca 11º de 16. Provincial, hablamos de la derrota del Sporting Uxama, jornada 17, ante el segundo filial del Numancia. Aún así, los del Burgo de Osma tienen 23 puntos y pese a estar a 7 del líder, nada más se encuentran en quinta posición de 7, muy ajustada hasta la tabla por arriba. Y en la tercera provincial burgalesa, jornada 16, en este caso un festival de goles, Salas 3, Intervista Alegre 6, caían los de la comarca pinariega, se colocan a 24 puntos, se van con 24 puntos y a mitad de tabla, quintos de 10. Cadete.
En cadete hemos estado pendientes de la jornada 18 en regional, donde el Numancia conseguía vencer 3-2 ante la Segoviana. 26 puntos para los sorianos, octavos de un total de 16. Un poco por encima está el Burgos en la sexta posición, que eso sí, no pasaba del empate a 0, sin goles entre el Burgos Club de Fútbol y la Ponferradina. Y en la provincial de Soria, jornada 12, el Norma caía 0-9 frente al Numancia B en casa, se coloca con 7 puntos en la posición décima de un total de 12. Y también esta liga, el Covaleda caía 3-1 fuera de casa frente al San José, se coloca un poco más arriba, eso sí, con 13 puntos y 2 posiciones más encima, 8 de 12. Infantil. En infantil hablamos de la regional directamente. Ya saben, tenemos 3 representantes: el Burgos Club de Fútbol, el Numancia y el Juventud del Círculo. 2 de ellos han conseguido ganar, concretamente los 2 de Burgos y además en casa. El Juventud del Círculo 2-1 ante el Unionistas, el Burgos Club de Fútbol 3-1 ante la Ponferradina y el Numancia no perdía, pero tampoco ganaba. Empate a 1 ante la Segoviana, así que esto nos deja en la tabla clasificatoria a todos más o menos en mitad de tabla. Los que mejor están son los burgaleses, 37 puntos, cuartos de 16. Después está el Numancia en sexta posición y después está el Juventud del Círculo, séptimos con 25 puntos. En la provincial de Soria se aplazó el partido entre el Norma San Leonardo y el Numancia C. Y pasamos directamente, ¿te parece, Ismael, a la tercera provincial burgalesa, esa jornada 12, donde el Quintanar caía 2-0 en el terreno de juego del Vadillos B. Se coloca ya el equipo quintanaro con 13 puntos y séptimos de 12. Alevín. En Alevín hemos estado pendientes del Covaleda, que caía ante el Calasanz por 10-1 en esta jornada 16. Además, en Benjamín jugaban los mismos equipos, vencieron también los de la capital por 7-0 ante Covaleda, y también en Benjamín el Norma San Leonardo caía apeado ante el Numancia. Difícil partido, 0-16. Repaso al fútbol femenino. En fútbol femenino, segunda federación, grupo 1, esta jornada 6, el Burgos Club de Fútbol caía 1-2 en casa frente al Sporting, pero eso sí, se mantiene con 26 puntos y una cómoda posición, sextos de 14. Una categoría por debajo, tercera federación, grupo 8, las chicas sorianas del San José, máximo representante de la provincia en el fútbol femenino, se imponían 1-0 ante el Capiscol. Tienen ya 30 puntos, lo están haciendo muy bien en este primer año en la tercera federación, pero aún así pues están muy lejos de esa primera posición. Terceras de 12 con 30 puntos, como decíamos, pero casi ya sin posibilidades de llegar a esa primera posición que les daría derecho a jugar el playoff de ascenso. Aún así, pues hay que felicitar esta buena temporada de las sorianas. También tenemos que hablar de la provincial, donde tenemos como representante a las chicas del Norma San Leonardo, que, bueno, otro partido más que no han podido jugar su encuentro. Les tocaba viajar a Almazán para hacerlo, ya la pasada semana no pudieron jugar y tendrán que esperar a la siguiente para jugar un nuevo partido de esta Liga Provincial de Fútbol Femenino. Hablamos ahora de las provinciales y lo hacemos en este... Bueno, espera, igual sí que vamos con fútbol sala. Sí, vamos con fútbol sala rápidamente, en el que hay que destacar la victoria 4-0 de España frente a Italia en esos cuartos de final, que ya ahora se mide mañana, el día 4 de febrero, miércoles, frente a Croacia a las 5 de la tarde. La otra semifinal, Francia-Portugal, y en función de quién gane, pues España se podría medir frente a Francia-Portugal en una final que se celebraría el sábado 7 de febrero a las 7:30. Pues le deseamos lo mejor al combinado español en este deporte. Últimamente no tan de moda como antes. Hoy, bueno, como decíamos, íbamos a ir con la provincial, rectificar es de sabios. Hemos ido con el fútbol sala, que también hay que darle su espacio, y ahora ya sí que sí.
que se nos había quedado descolgado, vamos a la provincial y a todo lo que ha sucedido este fin de semana en el ámbito deportivo en nuestra comarca. Por empezar por algo, vamos con la provincial soriana, donde lo más destacado es esa suspensión, o aplazamiento, mejor dicho, del partido entre el Castroviejo y el San Esteban de Gormaz. Segundo partido consecutivo que no puede disputar el equipo de Duruelo de la Sierra, esta vez era fuera de casa, era en casa. Y se le acumulan los partidos a un combinado que además pues no lo puede recuperar durante el tiempo programado para la Copa Diputación, ya que, recordamos, están en cuartos de final. Así que veremos qué ocurre con el equipo de Duruelo. Por lo que sí que se jugó, que fueron otros 7 partidos, destacamos la victoria del Norma San Leonardo ante el Abejar en un duelo entre dos equipos de nuestra comarca, que comenzó igualado, pero que con los tantos del Norma San Leonardo se fueron decantando para los locales en un equipo que, bueno, en el 2026 no lo está haciendo nada mal. Vamos a escuchar palabras de su técnico en este partido en el que había algo más de 3 puntos en juego. Ya escucharán por qué. Para poder combinar, para poder hacer un buen fútbol. Aún así afrontamos el partido con todo para ir a ganar. Empezó muy igualado, pero a los 20 minutos un balón a la espalda de la defensa, Conrado en velocidad consiguió hacer el 1-0. Poco después en otro balón colgado al área, un rechace, llega Juan desde segunda línea para hacer el 2-0 con el que seguía el descanso. Y bastante serio el Norma y compitiendo cada fin de semana mejor. La segunda parte, entraría Charle, una incorporación nueva. Ya estuvo hace años en el Norma, viene del Lusama y también nos ayudará a competir mejor esta segunda vuelta. En un fallo defensivo, en un córner, consigue el Abejar hacer el 2-1. Situaciones que estábamos mejorando, pero de nuevo una falta de atención, pues nos hacen el 2-1. Pero a los pocos minutos un tiro desde la frontal ajustado al palo de Martín, conseguimos hacer el 3-1. El partido ya estaba bastante cómodo. Aún así, en los últimos minutos consigue reducir distancias el Abejar desde la esquina del área, un buen tiro. Hacen el 3-2, pero en la siguiente jugada Charle hacía el 4-2 para acabar así el partido. También tenemos que comentar otros resultados, como el gran varapalo que se llevó el Piqueras a costa del Navaleno. También está empezando bien este 2026 el combinado pinariego, que vencía 4-0 ante el Piqueras en su propia casa, en casa del Navaleno. Goles de Juanpe, de Adrián, de Víctor y ya de Julio César en el minuto 91 de penalti. Pero mejor que nos lo cuente Gabriel, el responsable del Navaleno. Hola chicos, pues la verdad es que llevamos una muy buena racha, llevamos enero que no hemos perdido y esto se nota ya cuando ya hay jugadores de sobra, ya hay que hacer convocatoria y eso, aunque a día de hoy ha venido el Camaretas y nos ha fichado uno de nuestros mejores jugadores, Kevin, que esperemos que le vaya muy bien. Y nada, resumen del otro día, pues primera parte llena de imprecisiones y más que nada por eso estuvo igualada, y en la que al final del partido una buena llegada nuestra y un tiro de Juanpe que desvió en un defensa hizo el primero con el que nos iríamos al descanso. Luego ya en la segunda parte metimos una marcha más y Adri, que llevaba muy buenos partidos, metió el segundo. Luego ya el tercero llegó tras otra buena jugada de Adri, en la que Raba definió poniendo el tercero, y luego ya
le sacaron una roja para mí bastante dudable, incluso injusta, y ahí ya bajaron los brazos y en el final del partido pues metimos del penalti y nada. Ahora ir a Vinuesa, a ver si se puede jugar ese partido por la climatología y nada, un saludo. Otro saludo para ti y finalmente pues acabamos de hablando de la derrota de la jornada. Esta jornada número 18, aunque realmente sea la 17, ya que recordamos no se jugó la pasada semana ningún encuentro. Hablamos del último partido mencionado en Soria, con esa derrota del Bisontium a manos del Calasanz B, de uno de los equipos más en forma de la categoría, que le costó y mucho vencer a los de Vinuesa. Se ponían delante, eso sí, con un fallo defensivo y un gol de José Antonio Morales en el minuto 16. Antes del descanso conseguía igualar el encuentro Mario Pérez y ya en el 74 y después de un penalti no pitado al Bisontium anotaba el 2-1 en otro error defensivo. Lo cierto es que se muestran contrariados desde el Bisontium porque reconocen que fue un muy buen partido, pero que pues enfadados por ese penalti no pitado por parte del árbitro cuando el encuentro iba 1-1 y que podría haber cambiado pues el desenlace del mismo. No fue así, así que nosotros no podemos hacer otra cosa que pues, mostrar ese enfado del equipo visitante del Bisontium y pues ciertamente está en redes sociales, parece bastante claro, pero como siempre decimos, pues bueno, los árbitros tampoco tienen ojos en todos los lados y en estas categorías siempre cuesta verlo, aunque era un penalti pues que perfectamente podría haber pitado. Dentro de esta jornada 18, además de esto hay que comentar que el Covaleda descansaba, no jugó no por aplazamiento sino por descanso, y también comentar que estábamos dudando de la Valeránica porque había perdido, no había perdido, pero había flojeado en Liga y había perdido y había caído eliminada en Copa Diputación pese a ir líder de esta provincial aficionado soriana, y con esas dudas hoy se ha reafirmado ganando 5-1 ante el San José B. No sabíamos cuál era el paradero que podía entender el equipo de Berlanga durante este año, lo que quedaba, pero ya vemos que van directos a por esa primera plaza. Todavía la tienen con 40 puntos, 5 por encima del Club Deportivo Calasanz B, que es ahora mismo el único que les puede hacer frente, ya que el San José, contra quienes perdían, tiene 30 puntos, 5 menos que el Calasanz B y 10 menos que la Valeránica. Próxima jornada se jugará entre el sábado y el domingo, como habitualmente. Jugará fuera de casa el Covaleda, que vuelve a la competición después de 2 jornadas sin hacerlo, y lo hará ante el Club Deportivo Quintana a partir de las 12 del sábado. También juega en casa el Bisontium, 4 de la tarde, derbi pinariego ante el Navaleno, interesante desde luego. Ya el domingo jugará el Abejar ante el Tar del Cuende, el Arcos frente al Castro Viejo, esperemos que ya por fin pueda disputar su encuentro el equipo de Duruelo de la Sierra, y descansa en esta jornada ya número 19 el Norma San Leonardo. Volvemos al fin de semana pasado, volvemos en este caso a Burgos, donde el Polideportivo Salas hizo su trabajo. Así lo podemos resumir, también lo podemos resumir, como nos lo han comentado pues sus propios representantes. Poca historia, 5-0 al descanso y la segunda parte mucha fuerza que guardar. Así se fueron con 5-0 al descanso, que llegó antes en el minuto 33 gracias a 3 goles de Cristian y 2 de Sebastián. Ya remataba la faena con un gol en propia puerta Alejandro Blanco para el Salas. Él no quería hacerlo, pero así finalizó 6-0. Y desde luego una victoria contundente que bueno, sirve para mantener esa segunda posición con 34 puntos, 3 por debajo del Aranda River, que también conseguía ganar, aunque por menos diferencia, pero aquí los puntos valen lo mismo ganando de 1 que ganando de 6. Próxima jornada para los salenses será fuera de casa ante precisamente el Aranda River. Aquí se juega todo en el
Juan Carlos Higuero de Aranda de Duero, se espera bastante público y también algún que otro aficionado visitante. Sábado, 4:30 de la tarde, Aranda River, Polideportivo Salas. Le deseamos lo mejor porque en caso de victoria se pondría igualado, en caso de empate seguiría como hasta ahora y en caso de derrota sería muy difícil ya recuperar esos 6 puntos de desventaja que sacarían los ribereños respecto al Polideportivo Salas. Y continuamos con el repaso, en este caso, al fútbol autonómico. En tercera división, nuestros equipos, hay que decir que tuvieron grandes resultados. Destacamos las victorias de Almazán por 3-1 ante el Becerril y del Numancia B, que está por debajo de la tabla, que consiguió arañar un 1-0 frente al Cristo Atlético, quinto clasificado, como decimos, uno de los combinados más potentes de esta categoría. Además, la Arandina, hay que felicitar, sumaba ese puntito tras empatar en casa ante el Mojados. Una categoría por debajo, nos vamos hasta regional, las cosas se ponen muy interesantes en esta liga. Por arriba, el San José consiguió una gran victoria por 1-4 ante el Briviesca y los sorianos se ponen quintos, tan solo un punto de los burevanos. También importante esa victoria del Turegan a domicilio ante el Burgos Internacional, así como la derrota del Belorado por 2-1 ante un Calasanz, que hay que decir que aún sigue líder de grupo. Por debajo, el Capiscol vencía 2-0 al colista y los burgaleses recortaban puntos con la salvación, mientras que el Sporting Uxama, sorprendentemente, Ismael, esto hemos comentado, volvía a ganar. Sí, creo que en los últimos 3 partidos, un empate, 2 victorias, se coloca, eso sí, 10 puntos por debajo de la salvación, que la marca actualmente, me equivocaba, él... ¿Te acuerdas en la que tenemos aquí? Ahora me has pillado, creo que es la Cebrereña. Voy a ver si acierto. Exactamente, la Cebrereña, que se coloca 10 puntos por encima con 21, una diferencia casi insalvable a estas alturas de la temporada, pero bueno, hace apenas un mes se colocaba 4 puntos por debajo, o sea que ha recortado 14 puntos, ha recortado esos puntos, o sea que bueno, las noticias son buenas, pero ahora falta materializar y queda mucha liga. Pero bueno, nos alegramos, hombre. Está sorprendiendo. Yo ya, sinceramente, les daba por muertos, les daba por descendidos. Y bueno, aunque lo más probable es que así sea, porque después de 3 partidos los que ha sacado 7 puntos, va a ser difícil que siga esa racha. Pero bueno, quién sabe, y a lo mejor el próximo año vemos a un histórico de la regional como el Sporting Club Uxama otro año más. Correcto, esperamos que así sea. La Cebrereña, exactamente, con 21 puntos en la posición 12ª, y recordamos que, salvo noticias, pues bajarían esos actualmente los del Venta de Baños, Capiscol, Sporting Uxama y Espina de San Rafael. Pero bueno, nos sorprende y estamos muy contentos, la verdad, porque por fin trae noticias. Pedro, si estuviese aquí ahora mismo con nosotros hablando, sin duda comentaría eso, que es una gran sorpresa y que un buen camino, que nunca sabes si esto puede... Hablamos hace un minuto que el fútbol a veces te trae sorpresas y en un minuto se te fastidia una liga, una temporada, y en cualquier momento pues una sorpresa o 2 partidos bien, una pop, pop, pop. Es muy fácil hablarlo así, pop, 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 pero bueno, nunca se sabe. La ilusión es lo que está. Momento ahora para abordar la segunda federación, donde milita el Club Deportivo Numancia, que sin paños calientes no lo está haciendo nada bien. Tenía una gran oportunidad enfrentándose ante el Lealtad de Villaviciosa, ante el penúltimo clasificado este pasado fin de semana, y no la aprovechó. No solamente no ganó, sino que perdió ante este equipo asturiano dentro de los últimos clasificados. 0-1 le valió a los visitantes para llevarse un partido en el que ciertamente no hicieron mucho para ganar, pero supieron aprovechar una falta en la que la defensa no estuvo muy concentrada y se pusieron 0-1 en el minuto 30 y no lo supo remontar el Numancia, ni siquiera igualar. Lo más cerca que estuvo fue un gol anulado ya en la segunda mitad por fuera de juego, y pues alguna que otra llegada que no se materializó. Pese a tener entre 4, 5 o 6 ocasiones de posible gol, no hicieron ese 1-1. Así que pierde una gran oportunidad el Numancia en un partido que, de haberse decantado del lado soriano, pues les hubiese acercado a un punto de entrar en el playoff de ascenso, ya que la Unión Deportiva Ourense empataba a 1 frente al filial del Burgos Club de Fútbol. No ha sido así y ahora los sorianos tienen 32 puntos, 4 por debajo de ese playoff
10 por debajo del ascenso directo que actualmente ocupa el Depor B, el filial del Deportivo de La Coruña. Y eso sí, bueno, por lo menos está tranquilo de cara a la salvación, que le queda 11 puntos por debajo. No sabemos exactamente muy bien qué decir de este equipo entrenado por Ángel Rodríguez, que lo pasa mal cuando juega en Los Pajaritos, que podríamos decir lo dio todo, pero pues no llegó a combinar, no le dieron las piernas a los jugadores numantinos, que no pudieron siquiera empatar este encuentro. Actualmente, después de 21 partidos jugados, el Numancia ha ganado 9, menos de la mitad, ha empatado 5 y ha perdido 7. Ya 2 partidos más perdidos que la temporada pasada, aún con 14 jornadas con 16 jornadas por disputar. Va a estar muy complicado que el Numancia llegue a los puestos de playoff, pero bueno, tampoco hay que darse por vencidos. Aún así, sin duda, la idea era quedar en primera posición. Claro, no sé, como comentamos desde el principio, que el objetivo es sin duda primera posición, ojalá, pero sobre todo pelear en el playoff. Todavía queda liga, pero sobre todo lo que veo también es dejarse puntos en casa y contra equipos de la parte tan baja. Es decir, comentamos siempre, equipos en los que en teoría son, pues oye, es un equipo que tampoco tiene mucho que perder, puedes darlo todo, tienes más calidad que el equipo, obviamente, y fastidia y es y moralmente tanto para el equipo, el entrenador y la afición. Sobre todo jugando pues en casa. No, igual en casa quieren hacerlo muy bien, que por eso igual le sale mal. Sí, es la presión, es lo que decía el propio entrenador, que, sí, que no sabe realmente qué le pasa en casa. Sí, porque en casa suele fallar, sí, es cierto. Entonces puede ser por eso, de tantas ganas de hacerlo bien y esa presión, y reconozco los Pajaritos y la afición de Numancia es exigente, obviamente, sobre todo por la categoría en la que está y en la que ha estado en el pasado. O sea, que no puede ser por eso también, no es óbice sin duda, pero oye, en estos casos también el querer hacerlo tan bien te puede lastrar. Así que fíjate, bueno, decías que en casa no lo está haciendo bien y son datos ciertos. Y es que de los últimos 6 partidos en casa, sin contar el de Copa del Rey además, 3 los ha perdido. Pues fíjate. Son números demoledores para un equipo que debería pues prácticamente hacer la llamada media inglesa, ganar en casa, empatar fuera. Sí. Conseguía lo más difícil el fin de semana pasado, empatando fuera de casa contra la Segoviana, y luego no lo ha rematado ante el Lealtad de Villaviciosa. Pero bueno, es parte del Numancia, parte de la historia que ahora, pues bueno, está en los puestos más bajos de las últimas décadas, pero aún así no hay que olvidar también de dónde viene el equipo, de haber estado en primera división hace unas décadas, pero también de haber estado en tercera y regional hace otras tantas. No sabemos si es un consuelo, pero ¿qué podemos decir? No entendemos muy bien lo que le viene pasando al Numancia desde hace ya 3 años, cuando, después de ascender a Primera Federación, dejó pues caer al equipo en la última jornada, y desde entonces pues prácticamente no sale una derecha, es el verdad. Claro, sobre todo ese también refuerzo de los jugadores, pues también a ver si da sus frutos. Recordamos que incorpora a 2 jugadores ecuatorianos, si no recuerdo mal. Exactamente. También un revulsivo, que esperemos también que dé sus frutos de aquí al final de temporada. Quedan todavía muchas jornadas, 16 si no me equivoco, o 14 jornadas, o sea que queda liga. Y también hay que decir que por delante tiene un partido complicado este primer fin de semana, enfrentándose al Salamanca, en Numancia octavo, Salamanca sexto, rival directísimo, no se puede decir de otra manera. Juegan fuera de casa, igual la sorpresa se puede dar, ojalá. Sí. Mira, si la semana que viene, según el resultado, quizá podemos sacar una estadística y comentar con Pedro, que también Pedro lo ha vivido y tiene mucho contacto, que si al Numancia en general en las ligas les ha pasado esto, en la categoría, que en su casa, oye, no lo normal, pero puede pasar que el exceso de confianza o presión pues te haga pues que te tiemblen las piernas, por decirlo así, ¿sabes? Partido complicado el del próximo domingo a las 5 en el estadio del El Mántico. También complicado los de los próximos encuentros. Se enfrenta ante la Unión Deportiva Ourense, que decíamos es el que está marcando al menos a esta jornada ese playoff de ascenso, y después contra el líder, contra el Deportivo Fabril, y además fuera de casa. Ya
dentro de un mes, en Numancia reciben los pajaritos al Burgos Club de Fútbol B, que ya decíamos, este último encuentro empataba a 1 contra la Unión Deportiva Ourense. Exactamente, empate a 1, se mantiene el puesto 14º en el descenso matemático, aunque la liga hay muchas jornadas, pero empatados a punto con el 13º. El Valladolid B, que marca igualados a punto, lo único es que por derrotas y por goles, pues se mantiene en esa 14ª posición, y el partido que viene se enfrentará al segundo clasificado, al Real Oviedo B. Eso sí, juegan en casa, en Burgos, así que esperemos que nos traigan buenas noticias desde la capital burgalesa. Y vamos ahora directamente a hablar de la segunda división, sin pasar por Primera Federación, y lo hacemos con 3 victorias. La más importante, siempre de la que más hablamos, es de la del Burgos Club de Fútbol. Conseguía pues resarcirse de la derrota ante el Málaga, y lo hacía ante su público, venciendo 2-1 ante el Leganés, en un partido que la primera parte fue aburrida. Y siendo además benévolos, pero que la segunda parte tuvo bastantes cosas que comentar. La primera, recién salidos del túnel de vestuarios, fue ese gol de David González de cabeza a pase de Íñigo Córdoba. Estuvo el Burgos intentando aguantar esa ventaja del 1-0, pero en el minuto 84 Óscar Plano anotaba casi desde fuera del área de un zapatazo el empate a 1. Cuando parecía que el Leganés y Burgos se iban a repartir puntos, llegó el recién ingresado en el terreno de juego Mario González, también burgalés, y de otro cabezazo, y como un buen ratón del área que es, se escabulló de su defensor e introdujo el balón en la red. Minuto 92, sin ya mucho más que hacer, el Burgos se llevó esos 3 puntos que le vienen muy bien, no para subir en la clasificación, sino para mantenerse en esos puestos nobles, fuera del playoff de ascenso, pero igualado a puntos con el Málaga, que por cierto perdía ante el Mirandés por 2-1, sorpresa. Sí. Luego, lo que podemos comentar también es que ganaban Córdoba, ganaba también el Almería ante el Ceuta, y pues por arriba se mantienen esos puestos casi como estaban. Burgos un poco más cerca, ya que el Málaga perdía. Y por abajo, pues además de esa derrota del Mirandés, estamos muy contentos esa victoria del Mirandés, estamos muy contentos porque había otra victoria importante para el entrenador pinariego, para el entrenador de Salas de los Infantes, Pacheta. Su Granada conseguía la victoria frente nada más y menos que al líder, al Racing Club de Santander, por 1-0. Y le saca, 3 puestos de ese pozo que es el descenso, que lo marca la Real B con 25 puntos y 4 por encima, una victoria y un empate. Sin duda, un respiro que le hacía falta después de tantas jornadas. Y me acuerdo ahí cuando comenzamos el Rincón Deportivo de temporada, lo mal que lo pasábamos, comentando que no había manera. Derrota, no había ni un empate, era derrota, sí. derrota. Luego llegaron los empates y ahora 2 victorias consecutivas para los granadinos, que llevan sin perder. Creo que todo el año no. Perdieron el 3 de enero, pero bueno, desde el 3 de enero sin perder. Y les vemos ya en la posición 15ª, que bueno, tampoco es que estén muy lejos del peligro, están 4 por encima de la Real B, que es el que marca ahora el descenso, pero bueno, aún así ya tienen un partido y un empate de margen. Toda tranquilidad también. Que en ese caso también comentamos durante la pausa de publicidad lo que le pasa al Valladolid, que en este caso un equipo histórico, año pasado en primera, este año descendía y queda liga, pero sin duda preocupa esa 17ª posición, únicamente 28 puntos. Eso sí que está un partido de los puestos de descenso. Sin duda será un duro golpe para un equipo tan mítico y tan, ¿no?, aparte de la clasificación siempre de primera división y de segunda, que esperemos que no suceda, pero un doble descenso sería sin duda fatídico. Pues sí, hace tiempo que no pasa además un doble descenso y sería muy duro para el Real Valladolid, ya con malas condiciones económicas, y un equipo que empezó bien, que vio cómo pues iban torciendo las cosas, se torcían aún más cuando el Oviedo les robaba al entrenador, entre comillas, pero les fichaba al entrenador. Y desde entonces, en los últimos 12 partidos, tan solo 2 victorias. Unos números, pues precisamente, de la zona baja de la tabla, sino de descenso. Veremos si espabila el Real Valladolid, porque están a tan solo 3 puntos del descenso.
pues luchando con otros equipos con los que no podrían estar en otras ocasiones, como la Real Sociedad B o la Cultural Leonesa o el Andorra. Veremos cómo va. Próximo partido, volvemos ahora ya para el Burgos Club de Fútbol. No lo tendrá nada fácil porque se enfrentan ante Las Palmas fuera de casa. Eso sí, en un estadio que últimamente el Insular, el de Gran Canaria, se les está dando bastante bien. Veremos, se jugará este sábado 4:15 de la tarde. Vamos ahora a hablar de la primera división, Liga EA Sports. Nunca solemos decir los nombres. La segunda es la Liga Hypermotion. O Hipertensión, o Hipertensiones. Dominan los más Vamos ahora a la Liga EA Sports. It's the game. Sobre la gente que juega en los videojuegos lo sabrá, una intro mítica del FIFA, sin duda. Jornada 22, esta vez sí que ha habido empates y además bastantes. Por ejemplo, en el derbi vasco, Athletic 1, Real Sociedad 1. También empató durante esta última jornada a 0 el Levante ante el Atlético de Madrid, a 0 el Getafe ante el Celta de Vigo. Y ya no tenemos más empates, los demás han sido victorias, como por ejemplo la inesperada del Alavés ante el Español, la inesperada también del Real Oviedo, el colista, ante el Girona. Sí empataba a 2 el Osasuna ante el Villarreal. El Barcelona no sorprendía y ganaba al Elche por 1-3. Tampoco sorprendía el Real Madrid, que ganaba en Liga en un partido tosco, pero con 3 puntos para los madridistas ante el Rayo Vallecano, después de ganar 2-1. Mismo resultado para el Betis ante el Valencia. Y ayer se jugaba el último encuentro de la jornada entre Mallorca y Sevilla, que para los baleares ha sido un gran triunfo, 4-1. Aunque eso sí, se mantienen en los puestos... salen además de los puestos de descenso, en los cuales entra precisamente el Rayo Vallecano. Correcto. Me hace gracia curiosamente en esta jornada, en la 22, se enfrentaban el Athletic contra la Real, en el derbi vasco, y fíjate, vi algún reportaje o documental que explicaba un poco lo que es el derbi, que normalmente suele ser un partido muy tenso, con mucha vigilancia policial y demás, por las circunstancias que siempre trae. Recordamos Atlético Madrid, bueno, ya sabéis lo que es un derbi. Pues en este caso no, en este caso estaba viendo los reportajes y noticias, totalmente tranquilo, y llama mucho pues que en la zona de previa que suele hacer no hay ni presencia policial ni nada, es muy tranquilo, es un derbi que se respira dentro del campo hasta esa rivalidad, pero luego fuera, oye, todos bastante amigos, lo cual así debe ser todo, hay que decirlo, ¿eh? Ojalá. Más allá de la ciudad donde eres, el fútbol no deja de ser un deporte que tiene que unir más que separar. Pues sí, ya que estás hablando del Athletic de Bilbao, me da paso para hablar de otras dos cosas. La primera es que juega ante el Valencia, el que consiguió vencer al Burgos en los octavos en Copa del Rey. Ahora se juegan cuartos. Valencia Athletic será mañana a las 9 de la noche. Hoy se juega el Albacete Barcelona. De hecho, ya se está jugando cuando estás escuchando esto. Y para mañana quedan el mencionado Valencia Athletic y el Alavés Real Sociedad, el otro de los derbis vascos. También el jueves juega Real Betis contra el Atlético de Madrid. Y estábamos pendientes de la Champions justo hace una semana, en la cual te han pillado de sorpresa, ¿eh? Sí. En la cual el Athletic de Bilbao precisamente era uno de los que pues más la atención nos llamaba. Hay que decir, perdona, qué jornada intensa, es decir, sí. ¿Te convenció al final lo de todos a la vez? Más o menos, más o menos, porque es caótico. Di que, por ejemplo, cuando veía el Madrid en el campo del Dortmund, en el Luna Park, tienen, aparte que solamente tienen marcadores, no sé si puestos a propósito para esto, o marcadores que están en todas las jornadas, en el que se podía ver cuando había algún gol, pues se te actualizaba y tal, pero a ver, entiendo que es muy emocionante, pero caótico en el sentido de hasta que no acaba todo, ver los puntos, las matemáticas. Bueno, para mí no me convenció, ¿eh? A mí. Pues bien, al Athletic Club yo creo que tampoco. Perdieron 2-3 ante el Sporting de Lisboa, en un partido que comenzaron ganando prácticamente desde el pitido inicial. Eso sí, empataban rápido los portugueses, pero
Antes del descanso se ponía el 2-1, obra de Guruceta. Así se mantuvo hasta bien entrada la segunda mitad, cuando empataron los portugueses en el 62 y finalmente remontaron en el 94. Aún así no les valía a los bilbaínos ese empate, que con la derrota por supuesto también quedan fuera. Quienes también quedaron fuera fueron el Real Madrid, en este caso no de la Champions, pero sí fuera de esos 8 primeros clasificados, y el Atlético de Madrid. Ambos perdieron, algunos con una fortuna todavía menor que otros, como por ejemplo el Madrid con ese gol del portero en el último minuto en contra. Eso, tú imagínate a algún loco que ha puesto eso, le saca de pobre, ¿eh? O sea, ¿quién te iba a decir? Que sí. Perdía ante el Benfica de Mourinho, que precisamente va a ser próximo rival en esos 16avos exactamente de final. El Atlético de Madrid, después de no conseguir la victoria, se enfrentará al Brujas. Será ya ambos encuentros el 18 y 17 de febrero. Más tranquilo se queda el FC Barcelona, que espera a que se juegue estos 16avos y después de vencer en su casa la pasada semana, ya está clasificado directamente para octavos. No nos olvidamos también de la Europa League, donde el Celta igualaba a la Estrella Roja de Belgrado por 1-1 y ahora se enfrentará ante el PAOK de Salónica 19 de febrero. Y tampoco del Real Betis, que al igual que sucede con el FC Barcelona, está clasificado para esos octavos de final directamente en la Europa League, la segunda categoría europea. Y ya cerramos este programa del Rincón Deportivo. Esta vez, lo hemos hecho nosotros dos solos. Pero bueno, oye, ni tan mal, ¿no? Hombre, eso sí, esperamos que pueda estar Pedro la próxima semana. Conocimiento, pues, sí, más de lo provincial, regional, que siempre nos gusta. Yo me acuerdo una vez que Pedro le pregunté algo sobre la federación. Me hizo un análisis perfecto de la clasificación y nada, en 1 minuto y medio, o sea, magistral. Desde luego, esperamos que esté Pedro. Sí. Siempre está, siempre lo hace, siempre colabora desinteresadamente, o sea que aquí esperamos. Volvemos la próxima semana con más deportes. Esperamos que sean más victorias de todos nuestros equipos.